La influencia está en la información. La Información Podcast. ¿Cómo está afectando a España el atasco en el transporte marítimo? El testimonio de Puertos del Estado, de los cargadores y del sector textil, uno de los afectados por la crisis de los contenedores, ayudarán a resolver esta incógnita. Pero antes, hagamos un repaso de las causas de esta situación. El 80% de los productos que se intercambian en el planeta lo hacen por mar, por lo que hablar de una tormenta perfecta se ajusta bastante a la situación actual del comercio marítimo. Varios factores han colisionado al mismo tiempo. Primero, una escasez de contenedores. En realidad, sí que hay contenedores suficientes, pero las restricciones para hacer frente a la COVID por un lado y el atasco en algunos grandes puertos por otro han provocado que no estén donde tienen que estar en el momento en que se necesitan. Los grandes exportadores han visto alargarse los tiempos de espera para cargar sus productos y el precio de los fletes se ha disparado a máximos históricos. Es lo que explica a La Información Francisco Toledo, presidente de Puertos del Estado. El problema que se produce no es tanto de congestión, que en algún puerto lo es, pero no español, sino por la falta de contenedores vacíos para traer de China fundamentalmente, o para llevar a América, que hace que se encarezcan muchísimo los fletes, ¿no? Y no solo que se encarezca, sino que sea difícil de encontrar. Es una situación que es difícil de explicar porque en el conjunto del sistema, pues los tráficos que no superan los de 2019, y en 2019 no había ningún problema para llevar contenedores, ¿no? Por lo tanto, es difícil de explicar a pesar de lo que dicen las navieras. Y yo creo que se tiene que producir un reajuste del mercado rápido porque es una situación muy preocupante. Yo creo que estamos en una situación coyuntural que tiene que resolverse pronto y que desde luego a España no solo no le ha afectado, están funcionando con total normalidad y sin más demoras que lo habitual por los problemas que pueda haber en el tránsito marítimo, ¿no? Pero no porque los puertos no estén dando respuesta a las demandas de entrada. En marzo, el canal de Suez quedó bloqueado durante 6 días por el buque Ever Given y las consecuencias se hicieron notar por todo el planeta. Sin embargo, el atasco de los puertos chinos ha sido mucho más grave. El de Yantian, en Shenzhen, el Silicon Valley chino, tuvo que parar durante semanas por varios brotes de COVID y con las empresas tocadas también por los costes energéticos. Se trata de la tercera mayor terminal de contenedores del mundo y la segunda del gigante asiático. Lo mismo ha sucedido en otros grandes puertos chinos de provincias vecinas. En otros casos, cuando la pandemia no ha sido un problema, la temporada de tifones sí que ha obligado a detener las operaciones. Al final, todo ha coincidido. El aumento de los fletes y la congestión de algunos de los principales puertos ha llevado además a aquellos gigantes que contaban con músculo financiero suficiente a alquilar sus propias embarcaciones para transportar productos y al mismo tiempo a buscar enclaves alternativos a donde llevarlos. Es lo que han hecho, por ejemplo, grandes minoristas como Costco, Walmart y Home Depot. El objetivo, evitar quedarse sin stock de cara al Black Friday y a las Navidades. El problema es que esto genera a su vez más atasco. Atasco, subida de los fletes, retrasos, acaban afectando a la economía y si se suman al incremento de precios de las materias primas con la pandemia, se traducen en más inflación y en un freno evidente para la recuperación de la crisis, sobre todo cuando la demanda de bienes se ha disparado a niveles nunca vistos a raíz de la reapertura. No es de extrañar que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya tomado cartas en el asunto y haya puesto a operar los dos mayores puertos de California 24 horas, 7 días a la semana. Los Ángeles y Long Beach son de hecho el principal destino de las mercancías procedentes de Asia. By staying open 7 days a week, through the night and on the weekends, the port of Los Angeles will open over 60 extra hours a week will be open. In total, that will almost... Y ahora, ¿cómo está afectando toda esta situación a España? La Información Podcast.
Aquí hay varias vertientes. La situación de los puertos nada tiene que ver con la que se está registrando en otras zonas del mundo y sí refleja el proceso de recuperación de la actividad tras el frenazo que trajo consigo la pandemia, como explica el presidente de Puertos del Estado. Bueno, atasco con los puertos españoles no hay. Lo que sí que ha habido es una elevación de los fletes tremendamente exagerada, que ha multiplicado pues, por 4 el coste del flete de un contenedor y ha llegado a multiplicar por 8 y por 10 en determinados momentos, tanto con el tránsito a Estados Unidos como los de Asia. Pero los puertos están funcionando con normalidad, con unos tráficos pues, que empiezan a ser parecidos a los de 2019, a los de antes de la pandemia. Es decir, que hay 9 puertos que ya los tienen superiores a los que tuvieron en 2019 y el resto del sistema portuario pues, aún está un poco por debajo, pero progresando y esperamos que a final de año, principios del que viene, se recuperen los tráficos prepandemia. Durante el estado de alarma, los puertos se mantuvieron operativos al ser considerados actividad esencial, puesto que por ellos transitan el 80% de las mercancías que importa España y el 65% de las que exporta, materias primas, bienes, servicios de todo tipo. El año pasado, los puertos registraron una contracción de su actividad del 8%, inferior a lo que retrocedió el PIB, y por debajo, eso sí, de los cálculos que se habían hecho inicialmente y que contemplaban un retroceso de entre el 10 y el 16%. Las previsiones ahora son optimistas. Las previsiones que tenemos son de acabar prácticamente como en 2019, con lo cual los puertos tienen capacidad más que suficiente para dar abasto al tráfico previsto, ¿no? Y aunque fuera superior. Los puertos españoles afortunadamente son unos puertos con una capacidad suficiente como para poder albergar bastante más tráfico del que tienen, ¿no? Hasta agosto se ha recuperado ya más del 6% del tráfico, de acuerdo con los datos que maneja este organismo dependiente del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, por lo que los puertos están más cerca de regresar a los niveles prepandemia. Este es al final un buen termómetro o indicador económico, puesto que el sector marítimo aporta alrededor del 2,1% al PIB. Por el lado de los cargadores y de la industria, la crisis de los contenedores no es un problema nuevo. Las primeras tensiones empezaron a notarse a mediados del año pasado, como cuenta este diario Nuria Lacazi, secretaria general de la Asociación de Cargadores de España. Nosotros empezamos a detectar ya esta situación pues en la segunda mitad del año pasado. Se empezó a ver que había muchísima demanda, de repente se incrementó mucho la demanda, se incrementó obviamente muchísimo la producción en los países que actúan como fábrica del mundo, que son Asia y más concretamente China, y que había una demanda del modo de transporte, digamos, más barato, y empezamos a ver que ya no teníamos suficientes espacios en los barcos, nos costaba conseguir lo que es un slot, una ventana de transporte, y que no había contenedores, con lo cual no había equipos, no había espacios en los barcos. Y entonces ya esta situación se fue prolongando y fue empeorando, porque claro, al haber este cambio tan brutal en la demanda, lo hubo a su vez en la oferta de transporte, con lo cual ya veíamos que esto se unía a un incremento en los fletes y empezamos a adelantarnos, y eso fue lo que un poco va a salvar estas próximas fechas que vienen de demanda alta de bienes y servicios, que son las de Black Friday, las Navidades, el Año Nuevo chino. Entonces, lo que hicimos ante este caos los usuarios del transporte, las grandes empresas, fue adelantarnos. Pero ahora mismo los grandes distribuidores, las grandes cadenas de distribución, los supermercados, lo que hicieron fue adelantar aproximadamente un par de meses los pedidos que se venían haciendo de cara a esta temporada alta de intercambio de bienes. La asociación representa a grandes empresas del país de sectores como el textil, el alimentario, el petrolero, el químico, que hacen un uso intensivo del transporte para la exportación, la importación o la distribución de sus productos. Entre sus asociados se encuentran Repsol, 3M, El Corte Inglés, DHL, Celsa, Bricomart, Deoleo o Galp, entre otros. La congestión actual del comercio marítimo no se parece a nada que el sector haya vivido antes. O sea, que coincidan tantos factores, nunca jamás.
es un caos el poder gestionar correctamente, con eficiencia y económicamente bien una cadena logística, porque claro, no solo el transporte de mercancías. Esto se va uniendo, esta congestión, esta falta de espacios, esta falta de barcos, luego se va uniendo también a que los que están a pleno rendimiento. No sabemos en los próximos 3 meses, pues eso, hasta que se acaben estas fechas, las fechas más señaladas de picos de demanda, qué es lo que va a suceder. Y entre los sectores afectados por este caos se encuentra también el textil, aunque este es en realidad solo uno de los 3 problemas que encaran en plena recuperación de una crisis que ya les dejó muy tocados el año pasado. Para estas empresas el golpe viene por 3 lados: una factura energética prohibitiva que supone alrededor del 16% de sus costes de producción, un fuerte encarecimiento de sus materias primas básicas, que representan en torno al 40% de costes, y de nuevo el atasco marítimo. Marta Castells es secretaria general de la Confederación de la Industria Textil. También estamos afectados, pero un 75% de empresas han dicho que sí y un 25% dicen que no, ¿no? Y bueno, pues el transporte marítimo, como te comentaba, es lo que ha incrementado más el precio. Estamos hablando de un incremento de costes de más del 200%. Aquí sí que en la estructura de costes de la industria textil, el transporte supone un 9% según las empresas que hemos encuestado, pero claro, como el precio ha crecido tanto, pues seguimos afectados. Y pasa un poquito igual como con las materias primas, ¿no? Hay retrasos en los containers, no se encuentran containers disponibles, y más del 80% de nuestras empresas tienen dificultades con esta disponibilidad y, consecuentemente, hay retrasos. Es el efecto dominó que te estaba comentando previamente. Con el tema de materias primas pasa lo mismo con el tema del transporte. Y luego ya, claro, pues energía, materias primas, transporte, si tú todo esto lo sumas, dices, ostras, nuestra industria está sufriendo un incremento de costes bestial que no puede asumir al 100%. Es un sector que cuenta con más de 3.000 empresas con una facturación anual que supera los 5.000 millones de euros y cuyo porcentaje de exportaciones es muy elevado. Actualmente da empleo a más de 46.000 personas. Es lo que se conoce como industria textil de cabecera: hilados, tejidos, accesorios como botones, cremalleras o cintas, y también acabadores y tintoreros. Todos trabajan en 3 mercados fundamentalmente: moda, textil de hogar y textil técnico, para la automoción, arquitectura, medicina o para la agricultura, entre otros. Analistas y actores implicados no creen que la situación de bloqueo que atraviesa el comercio marítimo vaya a solucionarse antes del segundo trimestre del año que viene, como reconoce Nuria Lacazi. La situación no va a cambiar, desde luego, hasta pasado el Año Nuevo chino. Ahora mismo viene el Black Friday, después viene el Día del Soltero, el 11 del 11, en el que China vuelve a copar todos los contenedores ya para sí mismos, no para exportación, sino para importación. Luego vienen las fiestas navideñas, las Navidades, y luego viene el Año Nuevo chino. Entonces, hasta que no pasen todos estos acontecimientos en los que hay una demanda desorbitada, pero bueno, hay una demanda muy elevada de productos, no esperamos que la situación se pueda estabilizar. Y luego ya veremos. Porque, ya te digo, con el e-commerce, gran parte de esta demanda va a continuar muy elevada, con lo cual las navieras han indicado que han encargado ya la fabricación de nuevos buques y de nuevos contenedores, pero claro, un nuevo buque tarda 3 años en estar disponible en el mercado. Entonces están agilizando, no están, digamos, achatarrando, no están sacando del mercado buques que a lo mejor sí que les tocaba una renovación, sino que los están manteniendo para poder paliar esta situación. Pero yo, la verdad es que hasta mediados del año que viene, no espero que esto se estabilice.
¿Podrían derivarse entonces parte de las mercancías a otros transportes? No es una opción tan sencilla. En toda Europa hay un problema de escasez de mano de obra. No hay conductores suficientes para el transporte por carretera. El ferroviario puede descongestionar algo, pero por capacidad e infraestructuras dista mucho de ser la solución al problema. Y el transporte aéreo nos lleva a chocar de nuevo con el muro de la COVID. El 90% de la carga aérea va en aviones de pasaje y ahora es cuando empiezan a reactivarse muy poco a poco los vuelos internacionales que tuvieron que pararse con la pandemia. La Información Podcast.